Ya era tarde, y esa extraña voz no dejaba de taladrar mi mente. Me decía que saltara al barranco, pero no tengo el valor para hacerlo. Esa maldita voz no se calla. ¿Quién podrá ayudarme? Estoy desesperado. Te invito a que te hagas un miembro exclusivo del canal, en sus niveles paranormal y sobrenatural, y disfruta de los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: la amante de mi papá nos hizo brujería. Todo comenzó cuando en mi casa se empezaban a escuchar ruidos extraños, desde el brumoso jardín hasta lo más oscuro de las habitaciones. Esto iba y venía. Primero solo fue de noche, pero ya después me ocurría todo el día. De pronto, todo estaba bien tranquilo, y de la nada se empezaba a mover todo en las habitaciones, como si se tratara de un torbellino que hacía sus destrozos. Fuertes ráfagas de aire se metían por todos lados, y eso solo era el principio, dependiendo del día, pero había veces que lograba ver muchas cosas, desde sombras que deambulaban por la casa, hasta demonios que salían abruptamente de cualquier lado y se postraban ante mí. Me hablaban y me pedían hacer cosas, como que prendiera una veladora negra hasta que empujara a alguien por las escaleras. En esos momentos me sentía como que estaba aprisionado dentro de mí mismo, ya que hacía movimientos involuntarios, y la verdad, me daba miedo que le pudiera hacer daño a alguien cuando escuchaba esas voces, ya que había veces que no podía contener mi cuerpo, pero hasta ahorita no me han obligado a hacerles daño. Siento como si toda mi cabeza diera vueltas. A lo mejor me estoy volviendo loco. Mis padres me han llevado al doctor, pero este solo dice que son alucinaciones. Hay veces que en el cuerpo me aparecen moretones, y estas entidades me han llegado a rasguñar en los brazos, y créanme cuando les digo que no son alucinaciones, porque mis padres también han visto cuando se mueven las cosas, o cuando la casa empieza a oler a podrido. También han visto sombras deambular por todos lados. Un psicólogo nos dijo que era una histeria colectiva, pero estamos seguros de lo que está pasando. Días atrás, en el jardín encontramos una especie de altar con muchas velas negras, una figura que no sabemos qué era. Estaba hecha de trapos, estaba dentro de un recipiente de vidrio. Nos dio mucho miedo y llamamos a un sacerdote para que bendijera la casa, pero en lugar de alivianar las cosas las empeoró. Una de las vecinas, que es muy allegada a mi madre, nos dijo que era una brujería y que deberíamos de pedir ayuda, pero no teníamos ni la más mínima idea de a quién acudir. Fuimos a varios brujos, pero todos nos pedían mucho dinero para podernos ayudar, porque decían que era una brujería muy fuerte, y la verdad, no contamos con esas cantidades, ya que por la pandemia, el negocio de mi padre casi se fue a la quiebra. Yo perdí también el trabajo de medio tiempo que tenía, con el cual los ayudaba a pagar mis estudios, pero la vida es tan grande que llegamos con una señora que nos dijo que era espiritista. Ella no nos cobró nada, más que lo que le pudiéramos dar. Nos empezó a hacer trabajos de oraciones, nos explicó que ellos no cobran, porque son dones que les han otorgado y que son para ayudar a la gente. Es una mujer de aproximadamente 50 años, pero en verdad que ya se ve bastante acabada. Nos explicó su ayudante que es porque cuando hacen limpias o liberaciones, estas siempre se quedan con algo del mal con el que luchan, y que llega el tiempo en que ya no pueden ayudar más, ya que estas cosas que absorben y no liberan de su cuerpo les cobran factura, y ya su cuerpo no da para más. Ella fue a la casa, y al entrar solamente me agarró de la mano y entró en un trance. Me apretaba y cerraba fuertemente sus ojos. Emitió unos sollozos, y su ayudante Ernestina nos pedía silencio y que por más cosas que llegáramos a ver, no dijéramos nada. La señora Bianca abrió los ojos y me dijo: «Ay, hijo,
te echaron una maldición. Yo sentí que se me doblaron las piernas y como que me faltaba el aire, un miedo que estaba peor que cuando se me aparecían los demonios. En serio, que me vio con ojos de lástima y entendí que era algo muy fuerte. Continuó pidiendo que le mostrara en dónde veía más cosas y que después la lleváramos hasta donde habíamos encontrado el altar. Cuando llegamos, su expresión le cambió por completo, ya que su cara era siempre de tranquilidad y se tornó como de sufrimiento. Se hincó y empezó a rezar. Traía con ella un rosario, el cual tomó con sus 2 manos y rezó por más de 2 horas. Dibujaba unos símbolos en la tierra y echaba agua consagrada. Seguimos caminando por toda la casa y después de casi 5 horas de recorrido, pidió un vaso con agua. Se sentó afuera de la casa y nos comentó que en realidad era una maldición, pero que era muy antigua y que no lograba identificar la figura que estaba en el frasco, ni qué tipo de brujería habían hecho. Tampoco podía saber con certeza si era para todos los que vivían ahí o para alguien en especial. Yo le contesté que creía que la maldición era para mí, porque a mí me pasaba todo eso. Ella me dijo que no podía decirme en estos momentos, pero que sentía que yo era más susceptible a ver o escuchar estas cosas, pero que se llevaría todo lo del altar a su templo, en donde pediría ayuda para poder identificar el daño que teníamos, que no podía hacer nada por el momento, que lo único que nos advertía era que los fenómenos paranormales se iban a hacer más fuertes por la presencia de ella. Así que su ayudante empezó a retirar todo lo que estaba en el altar en una bolsa negra y nos comentó que ella se comunicaría con nosotros. Lo único que pedía era paciencia y mucho valor, porque lo que nos esperaba en los siguientes días se podía descontrolar un poco. Solo nos dejó el agua y nos pidió que la regáramos en la mañana y en la noche con una oración que nos dio por escrito. También nos dijo que pusiéramos incienso de copal para tratar de calmar las malas vibras. Ahora también teníamos la preocupación de quién había entrado a poner ese altar y cuánto tiempo tenía, ya que a esa área de la casa casi no íbamos por flojera, ya que se había hecho demasiada maleza y en otros tiempos mi padre la mandaba a limpiar, pero con la actual situación tenía más de 1 año que no se limpiaba. Llegó la noche y horas después de que se fue la señora Bianca, fue exactamente tal cual nos dijo. La vibra se sentía fuertísima y en cuanto empezamos a echar el agua, se escucharon unos alaridos de enojo. Todo se empezó a mover. Hacía demasiado frío dentro de la casa. Cuando prendimos el copal, el olor se mezcló con ese olor a podrido que a veces se sentía, y llegó el momento en el que no soportábamos estar adentro. Nos salimos al patio, pero se veían sombras caminando hacia el jardín y mucho ruido. Los perros aullaban muy feo, y la verdad sí los había escuchado, pero esta vez el aullido era diferente, era de melancolía. Adentro de la casa se escuchaba claramente cómo corrían por los pisos de arriba. En la planta baja, sombras recorrían de la cocina al recibidor. Entramos y no pudimos pegar el ojo en toda la noche, ya que en cuanto nos acostábamos, de repente las camas vibraban, las puertas se azotaban, y aunque esa noche no vi apariciones, sentía que se sentaban a mi lado o que me jalaban las cobijas, y para mis padres fue lo mismo. Así pasaron 3 largos días, y les juro que mis padres y yo estábamos al borde de la locura. Al 4.º día llegó la señora Bianca. Nos dijo que ya sabía qué pasaba en la casa. Ella se veía muy demacrada y débil, con un aspecto muy sombrío. Su asistente nos dijo que desde que salió de nuestra casa días antes, se fue directo a su templo y no salió de ahí hasta ayer en la noche. Descansó un poco y se levantó para preparar la curación que nos iba a hacer y también a la casa. Nos interrumpió doña Blanca y nos dijo: la maldición que tienen la hicieron con magia muy antigua. De hecho, las cosas que los atormentan a ustedes son demonios de bajo rango y algunas almas en pena, las cuales son dominadas por un ritual que consiste en ofrecerles almas para poder controlarlos y que hagan las cosas que tú quieres. Por eso se hace el altar y la invocación, así como la maldición para toda la persona que habita en la casa. El más sensible es el que se encarga de realizar la voluntad de la bruja que hizo el ritual, hasta que va desechando a los demás habitantes de la casa y después, se quite la vida.
así completando la maldición y obteniendo lo que querían de aquellos demonios. En pocas palabras, poder a cambio de almas. Continuó diciendo: ahora nada más es saber quién es la que ha hecho esta maldición y por qué, para regresársela, porque me la voy a fregar, porque estas magias son muy malas y no deberían existir. Yo le contesté muy asustado: o sea que estoy condenado a quitarles la vida a mis padres y después la mía. Ella me contestó suavemente: para eso estoy aquí, para evitar esas tragedias. Pero la única forma es encontrar quién hizo este mal y contrarrestarlo, porque seguramente en su casa debe de haber otro altar que se conecta con el que pusieron aquí, y después hacer una sanación de la casa para que se vayan los demonios y las almas que atrajeron con el trabajo. La verdad, mis padres y yo nos quedamos viendo, blancos del susto, y yo tenía mucho miedo de que al sentir la presencia de doña Bianca, los demonios volvieran a pedirme cosas, y esta vez sí les hiciera daño a mis padres. Ella ahora regó el agua e hizo mucha oración, mientras nos pidió que hiciéramos una lista de las personas que pensábamos que nos querían hacer daño. Ella, al ver la lista, nos dijo que no era nadie, que volviéramos a pensar quién nos odiaba tanto como para querernos hacer ese mal tan grande. Mi madre le dijo a mi papá: tiene que ser ella. Todos volteamos a ver a mi padre, el cual lucía demasiado nervioso, y contestó: no creo, eso pasó hace mucho tiempo. Todos nos quedamos con incertidumbre. La señora Bianca le dijo a mi papá que le diera la mano. Al tomarla, le dijo: sí, es ella. Susana los quiere ver muertos, por eso recurrió a esta magia negra, para causarles todo el daño posible. Yo le pregunté que quién demonios era esa tal Susana, y mi padre seguía diciendo que ella no sería capaz de hacernos daño. Mi madre interrumpió y le dijo: Carlos, hay algo que tenemos que decirte. Hace 5 años tuvimos en el negocio a una secretaria con la cual tu padre tuvo una aventura y tiene otro hijo. Yo los vi muy sorprendido y les dije que cómo era posible todo eso, que por qué lo habían permitido, y mi madre prosiguió diciendo: fue un tiempo en el que tu papá y yo teníamos muchos problemas y estábamos a punto del divorcio, y pues encontró el consuelo en otros brazos, y no lo tomó como traición, porque en ese tiempo acordamos salir con otras personas, pero después de un tiempo arreglamos todos nuestros asuntos y regresamos. Ella no lo tomó tan bien y la despedimos. Tiempo después nos salió con la noticia de que estaba embarazada, y juntos decidimos que tu papá reconociera al niño y no lo dejara a su suerte. Entonces ella no quedó conforme, porque a fuerza quería tener a tu padre a su lado, y juró que se vengaría de nosotros. La interrumpió la señora Bianca y le dijo: pero ella le hizo también un trabajo a su esposo para que estuviera con ella, a pesar de amarlo a usted y no querer nada con nadie más. Y al niño se le debe de realizar una prueba de paternidad, porque veo que hay una tercera persona. También veo unas escaleras muy largas y empinadas, una puerta negra y unos cuartos color verde. Es ahí donde tiene el otro altar que hay que destruir. Mi padre en ese momento le dijo: sí, ya sé en dónde es. En ese departamento ella vivía en ese tiempo, y era de su mamá, y creo que está abandonado, pero conservo una llave de aquel tiempo. Nos dijo que fuéramos mi padre y yo, que nos pusiéramos guantes y que le lleváramos todo lo que estaba ahí en el altar, mientras ella preparaba el rito para destruir la maldición. Así lo hicimos, y al llegar en medio de la sala estaba todo ahí, con fotos y figuras, así como las que encontramos en el jardín. Todo lo echamos en una bolsa negra y se lo llevamos, pero no sin antes echar agua consagrada que nos había dado, y nos dijo que la pusiéramos por todo el departamento. Al llegar, la casa se veía muy sombría, se escuchaban unos lamentos muy fuertes. Cuando nos acercamos a la entrada de la sala, se escuchaba cómo rechinaba todo por dentro, muchos sollozos y lamentos. Era Bianca y su asistente, estaban haciendo la liberación de la casa. Al vernos interrumpió y llevamos todo hasta donde estaba el otro altar. Empezó a hacer su rito y a quemar todo, haciendo oraciones, y lo enterramos nosotros ahí mismo, con la indicación de que lo sacaríamos hasta terminar todas las sanaciones, tanto a nosotros como a la casa. Esto tardó unas 4 horas, y después
Pasamos a la sala y prosiguió con el sello para los demonios. Yo llegaba a ver cómo se aparecían furiosos y aventaban sillas, platos, azotaban puertas y más. Pero así amaneció. Doña Bianca, muy debilitada, nos dijo que tenía que ir a su templo a curarse. Nos dejó agua consagrada y otras cosas, las cuales nos dijo en dónde ponerlas y qué rezar en lo que ella se recuperaba. Nos comentó que va a ser un trabajo muy largo y de muchas limpias, ya que la magia antigua es la más difícil de romper, y más cuando se hace una maldición. Así que estamos en tratamiento para poder recuperar la tranquilidad de la familia, y todo gracias a este ángel llamado Bianca. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Hazte un miembro exclusivo del canal y disfruta de los grandes beneficios que tengo para ti. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.